Estuvimos haciendo un pequeño repaso de lo que la Biblia dice en relación al hombre y la mujer, por ejemplo, en el tema de la igualdad en esencia y en el tema como tal también de las diferencias de roles. Pero después de eso nos enfocamos un poco en el hombre, en hablar un poco más de ese diseño del varón y estuvimos hablando entonces de los fundamentos. Entonces, permítame, voy a presentar por aquí las diapositivas. Muy bien. Y allí entonces estuvimos hablando de los fundamentos para la masculinidad bíblica. Y vamos a repasar ese primer fundamento, porque son tres pares que vamos a encontrar. Pero el primero, decíamos nosotros, que es la autoridad y la responsabilidad. Recuerden que estamos hablando del hombre como tal. Y veíamos algunos textos particulares, ahí me pasé, allí que nos ayudaban a ver este tema. Entonces, aquí veíamos un par de pilares de la masculinidad bíblica dado por Dios, y es la autoridad y la responsabilidad. ¿Y cómo encontramos eso en las escrituras? Entonces, como estamos en Génesis, estamos partiendo de esa base. Entonces vemos, por ejemplo, esto en cómo Dios puso al hombre primero en el huerto. Es decir, antes de que Eva fuera creada, y eso lo podríamos ver allí en las escrituras claramente en Génesis, y vamos allí, vamos a Génesis capítulo 2, y miren, por ejemplo, aquí en el versículo 21 y 22, cómo nos dice la Biblia que hay un orden. Entonces, ustedes recordarán, tal vez los que no estuvieron el año pasado, pero recordarán que estuvimos hablando de que Génesis 1 es como un panorama general de todas las escrituras, pero Génesis 2 es un panorama específico. Y entonces, mientras Génesis 1 nos habla de toda la creación y lo bueno que fue, incluyendo la creación del hombre y de la mujer, no obstante, Génesis 2 entonces nos explica ya de una manera más detallada acerca de ese último día, del sexto día de la creación, acerca de cómo el Señor entonces estableció la creación del hombre y de la mujer y en qué orden lo creó. Y bajo ese orden vamos a encontrar que el Señor Jesús, Pablo, Pedro, el Nuevo Testamento, entonces se remite a ese orden para argumentar o para defender sus posturas en cuanto a lo que la Biblia dice respecto a los roles de los hombres y de las mujeres. Por ejemplo, recordarán que citábamos Mateo 19, donde en esta disputa o en esta discusión del divorcio, entonces el Señor les dice, no habéis oído o no habéis leído que los hizo al principio, el que los hizo al principio varón y hembra los hizo. Y Pablo, por ejemplo, en Timoteo también vimos como el argumento que usa para decir que la mujer no debería predicar, que no debería enseñar públicamente en la iglesia, en el nuevo pacto, está basado en el orden de la creación. Y Pablo dice, porque Adán fue creado primero y después Eva. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos a Génesis y consideremos lo que el Señor nos dice allí. Y Génesis capítulo 2 versículo 20, por ejemplo, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y esto es interesante, ¿no? Porque antes de que Dios forme a la mujer, hace que Adán pase por un proceso de reflexión. Dios sabía que Adán no iba a encontrar ayuda idónea entre los animales, pero Adán mismo debía darse cuenta de esa necesidad que tenía. Y por eso el Señor, antes de crear a la mujer y después de haber creado al hombre y de haberle dado una labor, porque habíamos hablado un poco de esto, el verso 19 nos dice cuál era esa labor, y era ponerle nombre a todos los animales, hace que él mismo vaya y nombre a los animales y vea a los animales en pareja y vea el macho y la hembra de los animalitos, pero él no tiene su contraparte, él no tiene su ayuda, no hay alguien con quien pueda hablar porque los animales no le entienden, es una creación diferente
y está hecha es para administrar, para sojuzgar, para cuidar, para proteger, pero entonces necesita a alguien y ese alguien entonces llega allí en el versículo 21 que dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Así que el hecho que estamos leyendo aquí, mis hermanos, de que el hombre fue creado primero, es decir, antes de que Eva fuera creada, implica una autoridad. Ahora, ¿en dónde vemos esa autoridad? Pues la vemos primero en la comisión que Dios da directamente a Adán cuando le dice, eh, trabaja, que le dice, nombra los animales, que le dice entonces, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y luego Adán le pone los nombres a los animales con esa autoridad que el Señor le ha dado, pero luego ahí vemos que Dios había creado primero a Adán y luego vemos cómo entonces Adán también nombra a su esposa en esa señal de autoridad que el Señor le había conferido a Adán. Miren el verso 23, por eso dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Entonces, si nosotros nos preguntamos cuál es uno de los pilares fundamentales de la masculinidad, lo que estamos viendo aquí a simple vista y dando un panorama de lo que Génesis dice es la autoridad, es decir, Dios ha conferido al hombre esa autoridad y veíamos algo en la sesión anterior cuando referíamos al primogénito, ¿no? Y nos referíamos al Señor Jesucristo no solamente en esa relación de ser creado, porque Cristo no es creado, por supuesto, pero sí en esa relación de primogenitura en cuanto a esa autoridad que el Señor tiene y que por eso a veces se habla de el primogénito de entre muchos hermanos o el primogénito de entre los muertos y esa autoridad entonces la encontramos allí. Pero también encontramos esa autoridad en Génesis 2.15, particularmente en la comisión que Dios da al hombre. Y dice Génesis 2.15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y si mal no recuerdo, esa palabra que aparece allí en el verso 15, hombre en hebreo es ish, no Adam. Entonces, en el hebreo la palabra Adam puede traducirse también como humanidad, que es precisamente el nombre que tiene Adán y que es otro argumento más para demostrar que el hombre tiene esa autoridad, porque la humanidad se llama como él mismo se llama. Pero también vemos como aquí le está dando una labor particular, labrar y guardar todo lo que el Señor ha creado principalmente y centralmente allí en el huerto del Edén. Y es después Eva la que va a venir a acompañar a Adán, la que va a venir a complementar a Adán, la que va a venir a ser la ayuda idónea. Entonces, en ese orden, por eso es importante, por ejemplo, hermanos, no como hacen algunas iglesias que le dicen al hombre el ayudo idóneo sí, la ayuda idónea el hombre. No, porque eso no es lo que encontramos en las escrituras. Encontramos es que es la esposa la ayuda idónea y no el esposo. Y aunque el esposo ayuda, cuando hablamos de este rol de idoneidad, de acompañamiento, que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la feminidad, vamos a ver que precisamente Dios lo deja muy claro en ese aspecto de que el hombre, por ejemplo, en este caso, está comisionado a labrar y a guardar. Y más adelante también vamos a ver un poco de estas palabras. Así que esto es importante porque estamos viendo los cimientos de la autoridad y de la responsabilidad. Pero además estamos haciendo un repaso para continuar. Vimos que la autoridad y la responsabilidad son evidentes en la caída también. Miren conmigo Génesis capítulo 3, por ejemplo, en el versículo 1 vemos que eh, la serpiente entonces empieza por Eva para socavar esa autoridad de Adán y que a pesar de que Adán no fue el primero en pecar, como vamos a leer ahí en Génesis, sino que fue Eva en pecar, eh, la consecuencia a toda la humanidad pasa es por
Adán. Ustedes recordarán, por ejemplo, Romanos capítulo 5, en donde dice que por un hombre fue que entró el pecado y por el pecado la muerte. Entonces no dice por una mujer, a pesar de que la mujer fue la primera en pecar. Y esto nos deja ver que el hombre tenía un papel de representación muy especial, muy particular, aún pactual, ustedes lo saben, pero eso nos deja ver una diferencia también entre el hombre y la mujer en ese sentido. Pero además de eso, miren, por ejemplo, cuando el Señor entonces dice que estaba en el huerto, en el versículo 8, dice 3:8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Es decir, aquí ya comieron del fruto, ya sus ojos se abrieron, se dieron cuenta de que pecaron, se dieron cuenta también de que la serpiente los engañó y que no son iguales a Dios como ella había dicho. Pero ¿a quién llama en el verso 9 Dios? Ahora, se supone que la que pecó primero fue Eva, pero el verso 9 nos dice que lo siguiente: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, ¿a quién llama a rendir cuentas? ¿A quién llama a poner la cara? Al hombre. Pero resulta que el hombre va a responder de la peor manera posible, ¿no? Y el verso 12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora, no sé si ustedes han detenido a analizar el versículo 12, pero ¿a quién el hombre realmente le está echando la culpa ahí en el versículo número 12? Porque a simple vista uno pudiera decir, le está echando la culpa a Eva. Y sí, pero ¿a quién más? Adiós. A Dios. Así es, correcto. Entonces le dice a Dios, Dios le está pidiendo cuentas, el Señor le está pidiendo cuentas, y le responde y le dice a la mujer, ¿qué me diste? O sea, el problema eres tú, Dios, tú me la diste, ¿y para qué me la diste? ¿Para que me obligara a comer del fruto? Entonces noten que esa es la actitud que el pecado genera y es la actitud que vamos a ver evidente en todos nosotros, desde los pequeños hasta nosotros mismos. Ustedes pueden ver a un niño cuando rompe algo, cuando daña algo, él le va a echar la culpa a otra cosa, va a justificarse porque es un niño o simplemente va a decir que fue sin intención o que no se dio cuenta o que fue otro niño en caso de que no lo hayan visto y le echa la culpa a otros. Y así somos nosotros y así es la actitud que tiene Adán en este momento. Es decir, en vez de tomar su rol, su responsabilidad conforme a su autoridad, él rechaza todo esto. Y es como si renunciara a esa responsabilidad y más bien le echa la culpa a Dios de todo lo que está pasando en su vida hasta ese momento. Si hubiera estado solo o tal vez si no hubiera sido creado, las cosas habrían sido mejor, pero ahora Dios lo creó, Dios le puso esa mujer y entonces el hombre termina co corrompiéndose delante del Señor en su justificación. Ahora, no hace diferente Eva, porque en el verso 13 dice, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dijo, la serpiente me engañó y comí. Bueno, por lo menos Eva no le echa la culpa a Dios, sino le dice, la serpiente que tú creaste me engañó, pero, y vemos que también lo que está diciendo Eva es verdad, pero también ella tuvo la responsabilidad delante del Señor de evitar ese pecado, y por eso es que después va a recibir también consecuencias. Pero ustedes notarán que ahora, de ahí en adelante, lo que va a hacer el Señor es poner en orden otra vez el diseño, su diseño original. Satanás entonces torció el diseño, ¿recuerdan? Estábamos viendo eso. Entonces puso por encima a los animales, es decir, la serpiente lo más importante, luego puso a la mujer, luego puso a Adán y en último lugar puso a Dios. Pero entonces ahora Dios va a revertir ese orden llamando a la serpiente al juicio y poniéndola en su lugar, luego llamando a la mujer a las consecuencias y por último poniendo otra vez a Adán en su autoridad y responsabilidad, en este caso.
para las consecuencias, para las secuelas de la caída. Y por eso, ustedes ven ahí en el versículo número 14, inmediatamente después de haber pedido cuentas, que al primero que se dirige es a la serpiente. Y ustedes y yo sabemos que detrás de esa serpiente estaba Satanás y precisamente ese va a ser el juicio para él, que va a ser derrotado y que va a haber necesidad de que venga un redentor. Génesis 3:15, mis hermanos, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón o el calcañar. Entonces, en este caso, lo que estamos viendo es una promesa particular, una promesa que Dios está haciendo como un juicio a la serpiente, pero después de eso va a llamar a cuentas a la mujer. Verso 16, ahí encontramos entonces las consecuencias para la mujer que tienen que ver con su ámbito, y su ámbito es el matrimonio y su ámbito es la procreación. Entonces, en el matrimonio ahora va a costar, va a ser difícil. En la procreación también, con dolor, entonces dará a luz en sus preñeces. Pero en el verso 17, que es lo que estamos tratando en esta ocasión, vemos cómo entonces primero se nos dice cuál es la razón de la consecuencia, y es por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Y a mí me gusta enfatizar mucho esto, mis hermanos, porque el problema de Adán no fue que fue engañado, no fue un descuido, sino que él deliberadamente, es decir, lo definió en su corazón, decide comer del árbol. Entonces Eva parece que le manda, porque por eso dice por cuanto obedeciste. Entonces algo le dice Eva, le dice, tienes que comer, te guste o no te guste, tienes que obedecerme. Y parece que Adán entonces lo que hace es tomar del fruto y comer, y esa es la consecuencia de Adán. Entonces Adán no fue engañado, es decir, que el pecado de Adán es peor, y no solamente es peor por eso, sino es peor porque es representante, es peor porque el Señor le había dado autoridad y responsabilidad, como hemos visto, pero aunque estas consecuencias son tristes, allí estamos encontrando la prueba y la evidencia de que uno de los pilares de la masculinidad es la autoridad y la responsabilidad. Entonces, cuando hay consecuencias, hermanos, cuando por ejemplo en nuestro hogar hay situaciones, por eso es que decimos que al final, en última instancia, la responsabilidad siempre va a recaer sobre el hombre, porque es que así el Señor nos ha diseñado. Y si nuestros hijos van por mal camino, eh, conforme a la responsabilidad que el Señor nos ha dado, ¿no? No de salvación, porque la salvación solamente la otorga el Señor, pero tal vez de crianza, de corrección, de disciplina. Si nuestra esposa también de pronto va por otro camino, si nosotros mismos vamos por otro camino, no le podemos echar la culpa a la mujer que el Señor nos dio, no le podemos echar la culpa a los animales, al entorno, a mi crianza, a cualquiera de estas cosas, sino que tengo que decir, soy yo responsable, acepto las consecuencias y Señor, ayúdame a arrepentirme, a restaurar, a restituir y a ser el hombre que me has llamado a ser. Y eso es lo que tenemos que aprender de lo que Adán no hizo en su momento, pero que el segundo Adán sí. Porque el segundo Adán, ¿qué hizo por su esposa? ¿Qué hizo por sus amigos? ¿Qué hizo por sus hermanos? Aunque no lo merecía, porque fue inocente, era inocente, es y siempre lo será, dio su vida a favor de nosotros y adquirió una responsabilidad que no era directamente con él, pero por amor dio su vida. Y entonces ahora la nueva realidad es: hombres, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ahí vemos esa realidad que para nosotros como cristianos va a ser mucho mayor aún que lo que estamos leyendo en Génesis, porque aunque lo que estamos leyendo en Génesis es fundamental, es el fundamento, nuestra construcción va más allá de los judíos, va más allá de la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora hay un misterio revelado que es el Señor Jesucristo y la relación con su iglesia, y esa es la obra, la realidad que nosotros debemos evidenciar y manifestar en nuestras vidas maritales, en nuestras familias, en la paternidad y demás. Y aunque nos vamos a estrellar con todo esto, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente? Ahí es donde debemos recordar el Evangelio, descansar en el Señor,
pedir fuerzas en Él para poder vivir la vida que Él nos ha llamado a vivir. Así que volvamos a Génesis. Y allí entonces encontramos que después de haber pecado, de haberse escondido, el Señor llama a cuentas al hombre demostrándonos esa autoridad que Adán tiene. Ahora, además de eso, pudiéramos probarlo con las consecuencias del pecado. Génesis 3, versículo 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Es decir, que lo que pasa en la tierra es culpa de Adán, que era nuestro representante. Sigue diciendo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá. Entonces, mis hermanos, eh, el trabajo, el trabajo de salir a ganarse el sustento, va a ser difícil siempre, hermano. Y eso nos va a ayudar en un sentido a entender la realidad de este mundo. Porque cuando uno es joven, hermanos, y tal vez algún joven que esté aquí conectado con nosotros, o los padres también, eh, cuando uno es joven, uno es muy arrogante muchas veces y cómodo. Entonces, uno encuentra un trabajo y en ese trabajo entonces le alzan un poco la voz a uno y uno se ofende y renuncia porque cómo se atreven a alzarle la voz o le toca quedarse uno a veces un poco más de tiempo y no, eso es imposible que lo podamos hacer. O a veces nos mira mal el compañero de trabajo y entonces ya no quiero ir porque es un ambiente terrible y a veces caemos en un círculo vicioso de inconformidad con todos los trabajos porque siempre les encontramos un pero. Si no es eso, entonces es que pagan muy poco, que las jornadas son muy largas, que el jefe es difícil, etcétera. Pero lo que el Señor nos está mostrando, por ejemplo, en este texto, es que debido a que la responsabilidad de Adán era liderar, que tenía esa autoridad y que lamentablemente no la ejerció, sino terminó obedeciendo la voz de su mujer, ahora ya no va a ser tan fácil trabajar, ya no va a ser deleitoso, a pesar de que debemos seguirlo haciendo conforme al orden de la creación. Y ahora va a ser difícil, siempre va a haber alguna situación, siempre va a haber alguna cosa y aunque por momentos pudiéramos estar en gracia en el Señor, en paz en nuestros trabajos, siempre va a haber algo y eso nos va a ayudar a nosotros a ver desde una perspectiva diferente el trabajo, a afrontar los desafíos, los obstáculos, las injusticias y se va a hacer más llevadero el trabajo entendiendo que hay una realidad que debemos asumir y es que el trabajo siempre va a ser entonces difícil. Dice nuestro texto entonces que espinos y cardos producirá, verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan, es decir, que probablemente antes con Adán no era así y probablemente al futuro tampoco va a ser así, va a volver otra vez este plan, pero dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan, en el verso 19, 3:19, hasta que vuelvas a la tierra, porque ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora, ¿quién fue creado de la tierra, del polvo de la tierra? Porque ya acabamos de ver también que Eva fue tomada de la costilla. Entonces, noten cómo esta forma de hablar está responsabilizando al hombre directamente. Él fue el que fue tomado del polvo de la tierra y ahora la muerte, además de la maldición en la tierra, además de todo lo que estamos mencionando allí, ahora la muerte no entra por Eva, la muerte entra por Adán. Por Eva vemos unas consecuencias, ¿no? La relación difícil ahora en el matrimonio, los dolores en las preñeces, pero la muerte entra por Adán, es decir, que él era el responsable. El verso 20 nos cambia un poco el panorama de lo que estamos viendo. Y es que parece que Adán, aunque sabe que son unas consecuencias terribles, él se aferra a lo único que se puede aferrar, mis hermanos. Y es lo que leímos en Génesis 3:15, la promesa del Redentor. ¿Y por qué digo esto? Porque miren conmigo
Génesis 3, 20 y 21. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y yo me pregunto, luego la mujer ya no tenía un nombre. Habíamos leído anteriormente que esta mujer se llamaba varona. Entonces, ¿por qué aquí le está cambiando el nombre después de el juicio terrible que estamos viendo? Y la razón, mis hermanos, que yo creo es que, primero, el verso 20 está ratificando la autoridad de Adán, ¿nota? Entonces, en este caso, Adán sigue teniendo la autoridad de nombrar a Eva, a su esposa, de cambiarle el nombre como esa señal de que sigue manteniendo la autoridad y que ahora tiene que resarcir, restituir, tiene que restaurar todo el daño que hizo, pero también que Adán está pensando es no en las consecuencias que debe asumir, sino en la promesa de redención que encontramos en Génesis 3:15, porque no es obvio que Eva es la madre de todos los vivientes, sin embargo, ahí no está haciendo referencia a todos los seres humanos que van a nacer, sino a aquellos que probablemente van a vivir por esa promesa de Génesis 3:15, porque ¿qué fue lo que acabó de pasar? Que todos murieron. Dios le había dicho, si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y ahora le dice a Eva que va a ser madre de todos los vivientes, no debería decirle más bien va a ser madre de todos los que ahora van a morir por culpa de él, pero no porque él está es pensando en ese grupo de personas que el Señor ha escogido y que van a creer. Ahora, ¿cómo podemos ver eso? Por lo que hace el versículo 21 el Señor. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, los que han estudiado, yo creo que todos, la historia de la redención, saben que la forma de acercarse a Dios como Dios establece son tres cosas: fe, sacrificio y sangre. En el verso 21 estamos encontrando el sacrificio y la sangre que el Señor mismo obró porque ya la creación había cesado y ahora el Señor toma un animal, lo sacrifica, derrama su sangre para vestirlos a ellos y eso es lo que ellos después le van a enseñar a Caín y Abel para acercarse a Dios. Pero ¿en dónde está la fe? Yo creo que la fe la vemos entonces allí en el verso 20, cuando Adán mira a su mujer y dice, ya no te vas a llamar más varona, sino ahora te llamarás Eva, porque vas a ser madre de todos los vivientes, porque la simiente de la mujer herirá en la cabeza a la simiente de la serpiente. Pero entonces, otra vez, la autoridad de Adán se ve ratificada en ese contexto particular. Esto nos lleva, mis hermanos, y traté de pronto de ampliar un poco lo que estuvimos viendo la última vez acerca de la autoridad y responsabilidad. Pero esto nos lleva entonces a cómo el hombre desarrolla o ejecuta esa autoridad y responsabilidad. Y ya lo leímos como entre líneas, pero ¿cómo pueden los hombres ejercer esta autoridad y responsabilidad que el Señor les ha dado? Y así pasamos entonces a uno de los otros pilares, en este caso el segundo pilar. El primer pilar es la autoridad y responsabilidad. El segundo pilar es trabajar y vigilar. Vamos a dejarlo por acá en la parte. Muy bien, entonces, ¿cómo pueden los hombres ejercer esta autoridad? Vuelvan conmigo entonces a Génesis capítulo número 2 y vamos a analizar otro pilar, otro fundamento de la masculinidad. Entonces ya vimos uno, la autoridad y la responsabilidad. Ahora veamos otro, Génesis 2:15 nuevamente. Dice nuestro texto, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, allí encontramos trabajar, que es una forma en la que podemos traducir la palabra labrar, y vigilar, que son las dos maneras principales en las cuales la autoridad del hombre debe ser ejercida. Entonces, la autoridad del hombre no es para hacer otras cosas, sino para trabajar y
para vigilar. Ahora, por eso es que después Dios específicamente envía a Adán a que labre la tierra de que fue formado. Por eso miren conmigo ahora Génesis 3, en el versículo 23 también. Miren que después de la caída, nuevamente el Señor ratifica esta responsabilidad que tiene Adán. Y los sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrase la tierra de que fue tomado. Noten que por eso es un pilar, porque es algo que está en el hombre, es algo que es diseño de Dios, está en la estructura, en el ADN del hombre, tener esa autoridad y responsabilidad, pero también ese trabajo que tiene que hacer particularmente, y allí lo estamos viendo. Entonces esta palabra trabajar a veces también se traduce como servir, o a veces también se traduce como cultivar. Entonces, ese es el papel del hombre en el huerto. Ahora, eso no significa que todos los hombres están llamados al sector agropecuario, por decirlo de una manera, o a estar cultivando, o a ser jardineros. El huerto era el mundo, era el reino donde Adán debía vivir sus responsabilidades dadas por Dios. Y ese huerto tenía que expandirse a través de todos los rincones del planeta. Y eso nos lleva a pensar entonces, como hombres, estamos llamados a trabajar en cualquier campo que Dios nos haya dado. Y eso nos va a ayudar a entender un poco más la vocación a la cual el Señor nos ha llamado. Hermano, si a usted lo ha llamado al área del derecho, ese es su campo y usted debe ser un buen abogado. Si lo ha llamado al área financiera, usted sea un buen banquero, un buen economista. Si lo ha llamado al área de la alimentación, sea un buen chef. Si lo ha llamado a la educación, sea un buen maestro de escuela, sea, por ejemplo, si lo ha llamado al área de servicio, sea un buen camarero, si lo ha llamado al área de reparación de vehículos, sea un buen mecánico, porque ese lugar es el campo que el Señor ha puesto delante de usted para que cultive. Si lo ha llamado para el ministerio, sea un buen pastor. Entonces, note que no se trata de ejercer fuerza, eso lo implica más bien la virilidad en el hombre, se trata más de entender que hay un campo que el Señor nos ha dado y que como hombres, así como Adán tenía el campo que era el Edén y debía trabajarlo, nosotros también debemos trabajarlo para la gloria del Señor, debemos cultivar. Es decir, todo lo que hacemos entonces tiene un gran valor para la gloria del Señor. Es invertir nuestro tiempo, es invertir nuestras energías, es invertir ideas en traer cosas buenas a la existencia. ¿Para qué? Para proveer para nosotros mismos y para los demás. Entonces, un hombre fiel es aquel que se ha dedicado a cultivar, a construir y a producir. Y esto no es solamente cosas, dinero o propiedades, sino también personas. Es decir, construir, edificar, enseñar. Piense, por ejemplo, en Efesios capítulo 5 donde los esposos son llamados a hacer qué con sus esposas. Vamos a mirarlo. Vamos a Efesios capítulo 5 y miren que ahí está este llamado precisamente. Efesios capítulo número 5. Y un hermano que por favor nos ayude a leer del versículo 25 hasta el versículo número, a ver, hasta el versículo 29. Vamos a leer del versículo 25 hasta el versículo 29. Yo lo leo, hermano. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como también
Pero me salté. Maridos, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin piedad. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, miren cómo el texto dos veces nos está enseñando el sustento, pero el cuidado también de Cristo a la iglesia y cómo Él está ejemplificando de la mejor manera lo que debe ser un hombre. Primero, un hombre tiene autoridad como Cristo la tiene, pero un hombre adquiere una responsabilidad como Cristo también la adquiere, pero un hombre trabaja como Cristo trabaja, un hombre cuida como Cristo cuida, o debería ser así el ideal de cada cristiano. Entonces, por ejemplo, miren, en el versículo número 26 encontramos algo de esto cuando dice, para santificarla habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es decir, hay un provecho que él mismo está buscando en la provisión que da su iglesia a través de esta agua, pero más claro lo vemos allí en el verso 29 cuando dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Entonces, ¿quién sustenta a la iglesia? Cristo, no la iglesia a sí misma, no los pastores siquiera, sino Cristo a través de los pastores, a través de su iglesia, a través de todos los dones que Él da, Él sustenta, Él cuida, Él alimenta a su iglesia y asimismo entonces los hombres debemos hacerlo tanto en lo físico como en lo espiritual, es decir, tanto en lo material debemos trabajar para la provisión, pero en lo espiritual también debemos formar. Debemos enseñar a nuestras esposas, enseñar a nuestros hijos, servir al vecino, a la vecina, al amigo, al compañero, porque ese es el llamado que tenemos como hombres y ese es el pilar fundamental de la masculinidad, el trabajo y la vigilancia. Así que esto es importante. Por ejemplo, hay un teólogo que dice lo siguiente respecto a este tema. Este mandato bíblico de trabajar, aquí con el énfasis en cultivar y cuidar, acaba con un gran error sobre los roles de género. Se nos ha enseñado que las mujeres son las principales alimentadoras, mientras que los hombres deben ser fuertes y silenciosos. Pero la Biblia llama a los hombres a ser cultivadores y eso implica un énfasis significativo en cuidar los corazones de aquellos dados a nuestro cargo, tales como una esposa, hijos, compañeros, miembros de la iglesia, amigos, empleados, colegas, parientes, y la lista podría continuar, dice este hombre. Creo que eso está en un libro llamado El mandato masculino, y es un libro también recomendado sobre este tema. Así que los hombres viven su autoridad y liderazgo trabajando, cultivando y cuidando cualquier campo, cualquier tierra que Dios les haya dado. Entonces, piense usted en el hombre soltero, ese es el campo que tiene en este momento, es el que tiene que cultivar, el que tiene que cuidar. Piensa en el hombre casado también, el que es casado y con hijos, el que es viudo. Cada uno de ellos tiene un campo, pero también hay una vocación particular que el Señor ha dado o que el Señor nos ha permitido ir comprobando con el paso del tiempo en el que debemos ser excelentes, porque es la labor que tenemos que hacer y es la forma en la que nosotros vamos a comprobar que somos hombres como el Señor nos ha diseñado. Ahora, la otra mitad de la vocación, la otra mitad de este fundamento se encuentra en el segundo verbo que aparece allí en Génesis y es el verbo vigilar
cuidar o guardar. Por ejemplo, Génesis 2:15, volvamos allí, nos dice nuevamente Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara, ya vimos qué implica eso, pero y lo guardase. Entonces, guardar, cuidar o vigilar, la palabra es la misma y normalmente se usa para referirse, por ejemplo, a soldados, a pastores, a sacerdotes, incluso se usa para hablar de Dios mismo en las escrituras. Y esta palabra hebrea a menudo implica protección, cuidado, y cuando se usa para Dios describe al Señor que vigila a su pueblo para mantenerlo a salvo, por ejemplo. Lo encontramos allí en las escrituras. Por ejemplo, dice Génesis 28:15, aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Génesis 28:15. Esa es la misma palabra allá utilizándola el Señor, de guardar, de proteger. Así que lo que vemos es que un hombre debe tanto manejar el arado de la provisión como llevar la espada de la protección. Esos son los dos elementos, el arado y la espada. Y eso lo debe hacer como representante de Dios. Es decir, Adán no solamente tenía que hacerlo fructífero, sino que lo tenía que mantener seguro, tenía que proteger el huerto. Y cuando Adán y Eva son expulsados del Edén, por eso es que el Señor pone un ángel para guardar la entrada del huerto, porque Adán no pudo. Adán no hizo, es más, se hizo expulsar, se, se hizo echar del trabajo que tenía y el Señor entonces pone allí a un ángel y una espada revoloteando para que nadie entre al huerto del Edén, nadie ahora se atreva a entrar a ese huerto, porque los únicos que van a estar en el mundo van a ser los seres humanos y todos van a nacer separados de Dios con un problema, pero un día la humanidad va a poder volver a ese huerto, esa espada se va a correr y va a dejar la puerta abierta y ese día entraremos por Cristo Jesús, nuestro segundo Adán. Pero miren Génesis capítulo número 3 versículo número 24. Entonces dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que esta imagen del hombre cultivando, de trabajar, de guardar todo lo que Dios le ha confiado, es radicalmente diferente a las imágenes contemporáneas de masculinidad, incluso dentro del cristianismo, ¿no? Por ejemplo, tal vez el libro dice dice un estudio en los que me estoy basando, porque yo no conozco el libro, hermano, pero dice que este libro es muy famoso, se llama Salvaje Corazón, tal vez alguien lo ha escuchado, yo nunca lo había escuchado antes de haber consultado esto, pero hay un libro que según habla sobre masculinidad, que es uno de los más vendidos entre el cristianismo, y se llama Salvaje de Corazón, se llama así, de John Eldridge. Y donde consulté esto, decía que en él se lamentaba justificadamente eh, cuántos hombres son feminizados y pasivos, pero perdió el corazón del problema y la solución porque él dijo que Dios creó a Adán fuera del huerto, así que la masculinidad no se encuentra en la vida hogareña, sino que en su lugar los hombres necesitan embarcarse en una serie de misiones salvajes y aventuras de autodescubrimiento. Entonces se llama así, corazón salvaje. Entonces el problema es que esta imagen de masculinidad, dice este estudio, simplemente no encaja con Génesis 2 porque donde quiera que Adán fue creado, el punto es que Dios lo coloca en el huerto y lo llama a trabajar y a cuidarlo. Y en Génesis 3:23, cuando Dios lo saca del huerto, miren que Él lo llama también a trabajar la tierra fuera del huerto.
Es decir, la masculinidad no se encuentra en las búsquedas de identidad fuera del huerto, sino más bien en el liderazgo con una mente de servicio dentro de cualquier ámbito que Dios nos haya dado. Y esto pues cumpliendo con las tareas de Dios de trabajar y velar por todo lo que Él nos ha confiado. Entonces ser hombre no se trata principalmente, hermanos, olvídense de esta idea, porque hay unas iglesias que hoy día están llevando esto a la práctica. O sea, ser hombre no se trata de cazar, ser hombre no se trata de escalar rocas, ser hombre no se trata de reparar coches, no, se trata de proveer para las necesidades de los demás y protegerlos con amor sacrificial, no importando el campo que el Señor nos haya dado, en cuanto Él nos lo haya dado y sea para su gloria. Esto puede tomar forma de casa, claro que sí, mientras en algunas culturas o para ciertas modas de pronto en países como tal vez Estados Unidos, Canadá, no tanto para nosotros, pero también puede tomar la forma, por ejemplo, de un maestro de un jardín infantil, en donde vemos a un hombre muy tranquilo tal vez enseñando, o a un hombre que escribe poesía, pero que ama a su familia, que ora por su iglesia, que ofrenda para las misiones, y a pesar de que nunca sube una montaña, a pesar de que tal vez no hace un esfuerzo físico o construye una casa con sus propias manos, es más hombre que muchos de este tipo. Porque ese es el error que hemos cometido hoy, mis hermanos. Entonces, si uno quiere ser hombre hoy, por ejemplo, le enseñan, debe ir al gimnasio, debe levantar pesas, ser rudo, ser fuerte. Y realmente eso no es ser hombre. Ser hombre es trabajar y cuidar. Ser hombre es, otra vez, tomar la responsabilidad que el Señor nos ha dado, aceptarla, pedir del Señor su gracia para que nos capacite, pero trabajar y cuidar. Cuando un hombre no trabaja, cuando un hombre no se responsabiliza, cuando un hombre no cuida, no es un verdadero hombre, o no ejerce más bien, porque hombres somos por diseño, pero no ejerce una verdadera masculinidad bíblica. Entonces no nos engañemos, hermanos y hermanas, en que eso es un verdadero hombre, aunque eso a veces son muestras más bien de la virilidad del hombre, de la testosterona, de la forma en la que el Señor también lo ha diseñado. No obstante, el hombre que está sentado todo el día en un computador, recibiendo llamadas, haciendo llamadas, no es menos hombre que un hombre que va a talar árboles por ese simple hecho, sino que tal vez el que tala árboles después termina en la taberna tomándose todas sus ganancias, mientras que el que está sentado en el computador termina proveyendo a su familia, a su esposa, a sus hijos, velando por ellos, cuidándolos, y eso es la verdadera masculinidad. Así que eso es importante a tener en cuenta. En tercer lugar, mis hermanos, el tercer pilar va a ser también una conexión, todos están interconectados, porque cómo ejercemos la autoridad y responsabilidad a través del trabajo y la vigilancia. Pero cómo se trabaja y cómo se vigila, ahí está entonces nuestro tercer pilar, que es el de el liderazgo servicial. Así que este liderazgo que tiene el varón, este liderazgo de la masculinidad, siempre es un liderazgo con mentalidad de siervo, y eso era lo que debía caracterizar al primer Adán. Y esto se refleja perfectamente en el segundo Adán, porque el primer Adán falló. Y quiero invitarlos a ese texto. Vamos a Lucas, capítulo número 22. Y yo espero que vean lo precioso de este fundamento, porque esto choca contra todo lo que nos enseña el mundo, lo que hemos aprendido tradicionalmente, lo que creemos que es ser un líder. Y recordarán este pasaje, y quiero pedirle el favor a algún hermano si nos puede ayudar a leer este texto en Lucas capítulo 22, versículo del 24 hasta el 27.
¿Algún hermano o alguna hermana también que nos pueda ayudar? Si quiere, yo lo leo, hermano. Por favor. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Muchas gracias, mi hermano. Muy bien, entonces miren este texto tan interesante, porque el Señor Jesús entonces toma la idea del mundo, de la jerarquía, del poder, de la autoridad, y lo trastorna totalmente. Lo pone al revés. Entonces, no porque no haya un lugar legítimo en la autoridad y la responsabilidad, por supuesto, sino que más bien la idea que hace que sea revolucionario lo que el Señor esté diciendo es que los líderes, aquellos que tienen poder, deben ejercerlo no para su beneficio o para engrandecerse a sí mismos, sino para el beneficio de aquellos que están bajo su autoridad. Y en este orden de Dios, liderar entonces es servir. Entonces, el sacrificio es otro rasgo definido de la verdadera masculinidad. Piensen en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Señor, el Rey, el líder de la iglesia, pero ¿qué hace por su iglesia? Se da a sí mismo, da su vida, entrega todo. ¿Qué hizo con los discípulos? Entonces, en vez de sentarse a la mesa a decir que era rey, cogió una toalla, se alistó y empezó a limpiarles los pies a los discípulos para enseñarles que ellos también debían hacer lo mismo. Y eso nos lleva a otro texto. Vamos, por ejemplo, a Primera de Pedro, un momento. Alguna vez, aquí en Primera de Pedro, estudiando con un hermano, veíamos Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7, y, y hacíamos una pregunta al texto, además de todo lo que dice ahí precioso, que probablemente más adelante se estudiará en la iglesia con el pastor Andrés, que está haciendo esta serie. Pero el verso 7 dice: vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Miren lo que hace Pedro, porque Pedro está haciendo una alusión al huerto del Edén. ¿Por qué la mujer debe ser tratada como vaso más frágil? Porque en su creación ella fue creada de una manera refinada. Ella no fue tomada del polvo, de la tierra, de lo áspero como el hombre es, sino fue procesada de algo que ya se había procesado, de la costilla de Adán. Es decir, que por eso debe ser tratada la mujer como vaso más frágil. Hay una diferencia, ¿notan? Hay una distinción en cómo debe tratarse un hombre de una mujer, pero al mismo tiempo muestra la igualdad en dignidad delante del Señor, especialmente en su contexto que está hablando de los cristianos, de una pareja de cristianos. Dice, y como a coherederas de la gracia de la vida, es decir, las hermanas, las mujeres, en este caso hablando de las esposas de los creyentes, mujeres creyentes también son coherederas. Entonces, ellas no son como en el Antiguo Testamento que la bendición venía por el varón, sino que ellas también han recibido la bendición de haber creído en Cristo y ser partícipe de todas sus bendiciones. Y somos iguales.
No somos más herederos los hombres, sino somos coherederos. Pero el punto al que quiero llegar es que al principio dicen, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Y cómo podríamos resumir que un hombre debe vivir sabiamente con su esposa? Y la respuesta que nosotros podemos extraer como una aplicación de ese texto es siendo ejemplo. Cristo nos dio ejemplo de cómo debíamos nosotros servir. Y nosotros varones debemos ser ejemplo de nuestra esposa si queremos una esposa así o asá, conforme a las características del Señor, sabia, piadosa, sendosa, cuidadosa. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Sabios, piadosos, diligentes, cuidadosos. Porque el Señor hizo eso para mostrar, y eso es vivir con ellas sabiamente, es tratarlas como lo que son nuestras esposas, como vasos más frágiles, porque aunque nosotros somos frágiles, el ser humano es frágil en general, los varones somos frágiles, la mujer debe ser tratada como si fuera más frágil, porque así la diseñó el Señor. Y así debemos cuidar de las mujeres en las diferentes relaciones que podamos tener, madres, esposas, compañeras, hermanas, abuelas, hijas, etcétera. Entonces, los líderes, aquellos que tienen esta autoridad, esta responsabilidad, los varones en todo área, pero los líderes en otros aspectos también, deben ejercer esto no para su beneficio. Entonces, miren, hermanos, los que son jefes, cómo deberían tratar a sus empleados, si son cristianos. Es diferente a cómo el mundo trata a sus empleados. Los jefes a veces son indiferentes, son indolentes, solamente se preocupan por el dinero, solamente se preocupan por la productividad, y eso no es lo que debería ser el enfoque, sino que en el orden del Señor liderar es servir. Entonces el sacrificio es otro rasgo de la verdadera masculinidad. Y esos tres, mis hermanos, son los fundamentos de la masculinidad bíblica. Ahora, si el Señor permite, la próxima semana, lo que vamos a hacer es tomar eso que aparece ahí en sus pantallas, que es la definición de un teólogo acerca de lo que es la masculinidad. Y vamos a mirar esos elementos para discriminarlos un poco más, es decir, para definirlos un poco más y ampliar un poco más el panorama de la masculinidad, para así entonces dar paso a la feminidad. Y quiero leer la definición que aparece allí en sus pantallas. Dice que la esencia de la masculinidad bíblica es un sentido de responsabilidad benevolente para liderar, proveer y proteger a las mujeres de formas que sean apropiadas en las diferentes relaciones del hombre. Entonces, la próxima semana pasaremos tiempo trabajando en esta definición que debería ayudarnos a pensar cómo honrar a Dios como hombres en la vida cotidiana y práctica. Pero para terminar hoy, yo quisiera, mis hermanos, que pensáramos qué, qué deberíamos hacer, hermanos, todos los que hemos ignorado o hemos rechazado el buen don de Dios del género. Es decir, el Señor, por ejemplo, a nosotros, mis hermanos, nos ha hecho hombres. ¿Y qué deberíamos hacer los hombres si hemos descuidado o hemos abusado de las buenas responsabilidades que Dios nos ha dado? Entonces puede ser, hermanos, que entre nosotros debamos arrepentirnos. Puede ser que las hermanas también tengan un mal concepto de lo que es un hombre y deban arrepentirse también y debamos confesar las formas en las que hemos sido negligentes o ignorantes o rebeldes. O por ejemplo, hombres, debemos confesar las formas en que hemos sido pasivos, perezosos, no hemos tenido cuidado con las mujeres, eh, hemos ofendido, hemos tomado como objeto maltrato las diferentes cosas que el Señor ha dejado a nuestro cuidado. Así que cuando no hacemos lo que corresponde, ofendemos al Señor, que ve todo, que es Señor sobre todo y que juzga todo. Y algunas mujeres pueden
pensar entonces en un concepto diferente de la masculinidad debido a todo lo que estamos viendo hoy y muchas mujeres tal vez, no solamente las que ahorita nos están escuchando, sino otras que ustedes mismas conocen, han sido decepcionadas constantemente por este tipo de masculinidad que no es bíblica y que a veces se encuentran en las iglesias, tristemente. Es una imagen distorsionada y monstruosa de lo que es la masculinidad, que no es la bíblica, porque todos nosotros, entonces, cualquiera sea nuestro pecado o nuestra falla, hemos sido objetos entonces de cualquier daño, de cualquier tergiversación. Y eso muchas veces ha ocurrido es por no entender correctamente lo que es la masculinidad. Pero esto nos lleva entonces a confiar en el único hombre perfecto, hermanos y hermanas. Y ese único hombre perfecto, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, el Señor Jesús. El primer Adán entonces fue maldecido por comer de un árbol, pero el más grande Adán, el segundo Adán, fue maldecido por causa de todos los que se apartaron del Señor. El primer Adán comió de la tierra con dolor, el segundo Adán multiplicó la comida en abundancia y aún dijo, yo soy el pan de vida. El primer Adán entonces volvió a la tierra en la muerte, pero el segundo Adán se levantó de la tierra resucitando para vida eterna. Así que debemos creer en Él y descansar y aprender qué es la verdadera masculinidad, porque Dios hace responsables a los hombres, pero aquellos que confían en el Señor interviene por ellos y ha recibido la ira de Dios sobre él para cada forma en la que nosotros hemos distorsionado nuestro llamado bíblico. Así que mis hermanos, vamos a dejar aquí en esta ocasión y si el Señor permite, el próximo martes vamos a continuar analizando lo que las escrituras dicen acerca de la masculinidad y seguimos en este estudio. Mis hermanos, vamos a orar y pasamos si hay de pronto alguna pregunta y si no, entonces finalizamos. Oremos. Señor Dios bueno, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, de reflexionar sobre este tema de la masculinidad, Señor. No hemos sido, Señor, masculinos como tu palabra nos enseña. Hemos optado por otras formas de masculinidad como el mundo dispone o como nuestras mentes se quieren inventar, Señor. Pero Señor, ayúdanos como iglesia, ayúdanos en nuestros hogares, ayúdanos como personas, Señor, a tener un concepto correcto y cuando queramos saber cuál es ese concepto, podamos ver a Cristo y ver todo su ejemplo tan precioso para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, en esto. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿hay alguna pregunta tal vez o aporte?